Continúa nuestro viaje en busca del mito, la leyenda y la verdad. Hemos aprendido dos cosas, y es lo que nos interesa siempre: conocer historias, datos. La investigación de Javier Arries, autor del libro Vampiros, físico, investigador, comunicador, llegó hasta documentos de Carlos VI, si no me equivoco, emperadores de Austria, de toda la zona de Austria-Hungría, para llegar a saber que el primer cazavampiros posiblemente que se vio enfrascado en unas historias dignas de la novela era el conde de Cabreras, y hemos dado su nombre que resuena hoy, que resucita hoy para un montón de personas: Juan Gil Cabrera y Perellós. Perellós. Ahí está el documento, 1714-1730, La Horquilla. Investiga varios casos de difuntos que parece que vuelven. Con Álvaro Colomer viajábamos a Marotinu de Sus, una aldea perdida, maldita, donde no dejaban actuar al extranjero, donde no le dejaron pasar al Camposanto, donde todo era silencio, junto a la comuna de Celaru, que significa escondrijo. Allí 6 campesinos, después de un primer intento fallido, prácticamente desmembraron y arrancaron el corazón del que creía en un vampiro, que se aparecía en sueños y visiones de algunos familiares. Petre Toma, año 2004, víspera de Navidad. Ponemos un punto prácticamente y final a esta historia de los vampiros, como para hacer creer que a pesar del mito siguen muy presentes, viendo con las tecnologías digitales las noticias de la prensa mundial. Y nos vamos al 15 de octubre de este año, no de 1730, de este año. Nos vamos hasta Arizona, donde una pareja de un chico de 24 años y una chica de 21 pues tenían a una persona indigente, una persona sin hogar, que durante unos días lo dejaron vivir en su domicilio. A cambio, ¿qué pedían? Beber su sangre. Cuando esta persona, después de intentar ser asesinada porque se negó a darles ya más sangre, le cortaron con un cuchillo, él logró escapar, y cuando denuncia ante la policía les cuenta toda la historia, que eran muy fanáticos de las series, de las películas vampíricas, y que ellos mismos habían querido probar la sangre humana, y él, al negarse, después de haberle dado durante días pues varias veces de beber de su propia sangre, decían que en el brazo hacían una especie de corte y ellos chupaban de esa sangre, pues que le han intentado asesinar, y ahí es donde ha quedado la noticia, en Arizona. 15 de octubre, repito, o sea que el mito, impulsado por las películas, los libros, pues está ahí, más vivo que nunca, tan vivo como la sangre humana. Sabemos que hay, y lo hemos contado en este mismo programa, historias vampíricas en todo el mundo y desde el principio de los tiempos prácticamente. Casi hay tablillas cuneiformes en las viejas bibliotecas recuperadas de Nínive, de Mesopotamia, donde hablan de muertos que vuelven y que quieren o el hálito vital o chupar la sangre, para matar, para aniquilar, para seguir vivos. Es muy curioso porque la influencia de las películas es tremenda en los días que corren. De eso hablaremos un poco también en la tercera hora, en otro sentido. Revisando hemeroteca, para nuestro programa hermano, para Cuarto Milenio, es una sensación muy curiosa revisar la hemeroteca, compañeros, porque vas pasando rápidamente un sinfín de cosas, de tiempo, de cronología, detenida ahí, como una membrana. En una página del caso salía un niño de Móstoles, vestido de Superman, que había saltado por la ventana, convencido de que era Superman. Es decir, cómo el celuloide, los ejemplos iconográficos de lo que es estar en la moda, en la vanguardia, influyen. Pero todo esto, como siempre, en mi opinión, es muy superior a la ficción. Siempre nos pasa lo mismo. La ficción se queda con unos elementos, los exagera. No hay más que ir a los ensayos, a los investigadores, como el caso de Javier Arries, y darse cuenta que en los puros documentos hay cosas mucho más potentes. Santiago Camacho, como acostumbra, acababa la primera hora con unos datos de estos que, desde la infancia, personas preparadas para ser cazavampiros. Más documentos, más datos. Ese oficio era un oficio, se pagaba por ello, podía hacerlo cualquiera. ¿Hay más personajes de los que quedan documentos? Bueno, por un lado, en el caso del conde de Cabreras, en realidad lo que tenemos es un oficial
que tiene que hacer una labor de pacificación de una gente que está pues prácticamente que ha entrado en pánico colectivo y que tiene que dejarlos tranquilos de alguna manera. Pero como bien comentábamos antes, sí que hay gente dentro de la tradición de la propia cultura que realmente cree que pues son cazavampiros, y uno de ellos, por ejemplo, también son los famosos Dhampir, es decir, los hijos de vampiros, los hijos póstumos de vampiros. Se supone que son los mejores cazavampiros, que son capaces de verlos y de capturarlos de algún modo. Sigue habiendo, y todavía se puede encontrar trabajos folclóricos en los que, por ejemplo, en determinadas etnias, en Serbia, en Rumanía, en Bulgaria, se pueden encontrar todavía auténticos cazadores de vampiros especializados, e incluso hay documentos del siglo pasado con nombres, apellidos y el salario que cobraban por hacer su trabajo, su labor. Hay uno que investigando el tema me hizo mucha gracia, porque el pueblo, para compensar un poco pues, los gastos que había tenido y pagarle, aparte de su dinero como cazavampiros, le había dado también un caballo y ropa interior de recambio. O sea, que sería un lujo en la época, claro. Claro, evidentemente. Entonces, ves que les pagaban con especias, con dinero, en algunos casos también con ganado, y por lo visto es impresionante el ver una ceremonia de estas, porque saltaban de un lado para otro tratando de cazar al vampiro. Solamente ellos lo veían. En algunos casos iban armados con armas de fuego para cazarle. En otros hay una serie de rituales bastante más complejos todavía, y podían tirarse una semana entera de cacería hasta que daban con él. Y entre las etnias, por ejemplo, gitanas de Serbia, es algo bastante típico, y hay gente que tiene fama en su familia de haber tenido auténticos cazavampiros de gran renombre. Nuestro viejo carromato, lleno de leyendas, de historias, de imágenes, de fotografía, empieza a descender los puertos de los Cárpatos, casi tocando el cielo, siempre con el suelo embarrado con esa lluvia fina, con cruces a veces de piedra, marcando muertes dramáticas o marcando eso, la leyenda de que aquí se apareció un vampiro. Porque también imaginamos, o nos han hecho creer, casi en un maletín, casi en unos utensilios esenciales que aparecen en todas las películas de terror, en todos los museos de cera del mundo, en todas las pesadillas, como decíamos al principio de unas cuantas generaciones. ¿Cuánto habrá de verdad? El conde de Cabreras decapita y utiliza un clavo que atraviesa la sien. ¿Sabemos algo más de otros elementos? Pues fíjate que hace relativamente poco, en el célebre sitio de subastas eBay, se intentó vender y se vendió un auténtico maletín de cazavampiros. Y es que las técnicas efectivamente eran de lo más variadas. Sobre todo llaman la atención no tanto las técnicas de ejecución como las técnicas de detección. Una de las cosas, por ejemplo, que no podía faltar en el maletín del cazavampiros era una buena provisión de sal o de ceniza para esparcir alrededor de las tumbas y ver si había pasos delatores de que en alguna de ellas había un no muerto. Pero fíjate que estamos hablando de cosas que parece que ser muy antiguas. En 2005 la Universidad Nacional Autónoma de México hizo un curso de cazavampiros, un curso universitario, obviamente orientado para folcloristas, para antropólogos, pero en el que se daban absolutamente todas las claves conocidas de este oficio. Debió de ser una asistencia apasionante, desde luego. Javier, y ya por último, antes de escuchar algunas preguntas y saber cómo ha quedado un poco o cómo va esa encuesta, ¿cuándo desaparecen? Así como los vampiros han desaparecido en la bruma del tiempo, y sin embargo el cine y la cultura popular los mantiene vivos, inmortales, con la sangre fresca siempre. Siempre el vampiro vuelve, y la famosa frase que dice que el gran poder de esta figura reside en que nadie o casi nadie cree en su existencia, pero su éxito social es abrumador. Bueno, pero las figuras como los cazavampiros, que no tienen sentido en un mundo mecanicista como el actual, ¿cuándo languidecen? ¿Cuándo se empiezan a disolver en el tiempo estos curiosos exorcistas? Pues supongo que cuando la ruralización va dando paso a una urbanización, y cuando esa cultura popular, esa cultura de los pueblos va desapareciendo. Pero insisto,
evidentemente nuestra cultura urbana donde va a ir a parar es generalmente a las ciudades. Nuestras cámaras están siempre orientadas a las calles de nuestras ciudades, y en ese otro mundo que apenas conocemos, pero que es la mayor parte de la Tierra, en los campos, eso sigue existiendo, y de vez en cuando nos enteramos por cosas como la de Marotino de Sus, pero siguen ahí. El último caso, por ejemplo, de vampiros del que tengo noticia es del año pasado, en Serbia, en un pueblecito en el que se supone que 2 ancianos octogenarios que habían muerto, pues empezaron a molestar a todas las gentes de una calle de esta población, y bueno, pues la gente va con sus ajos para defenderse de él, y causó una conmoción bastante tremenda. Se fue emitido por la televisión serbia, y se podía ver pues a muchas personas del pueblo contando historias parecidas, e incluso que algunos habían visto una figura tenebrosa que intentaba colarse en las casas, dando golpes, molestando, y le achacaban estos hechos a estos 2 ancianos que habían muerto hace poco, octogenarios como digo, y la cosa sigue ahí. Y insisto, todavía se pueden ver por ahí en algunos documentales etnográficos gente que te dice o te comenta cómo hace para acabar con vampiros, es decir, que el oficio continúa. La encuesta en ikerjimenez.com, debate de la semana en Milenio 3, ¿qué es un vampiro? ¿Un mito o una realidad? Pues va ganando el mito, 59,1% frente al 40,9% que opina que es una realidad. Demasiado repartido, en mi opinión. Yo pensé que iba a ser un 80-20, por lo menos, no, en los días que corren. Estamos casi en una balanza casi equilibrada. Preguntas de los oyentes. Vamos con preguntas. Fanny nos decía, en Asia también hay vampiros, aunque son más bien fantasmas vampiros. Los Lek de Indonesia son fantasmas a los que les gusta beber sangre de los fetos de las embarazadas. Patricia nos decía, hola, cada país tiene su forma de describir a los vampiros. Según he leído en un libro, por ejemplo, en China se describe una persona con los ojos rojos y el pelo rosa o verde. Jordi desde Tarragona, en el pueblo de mis abuelos, donde veraneaba, había una fuente donde contaban que por la noche salía sangre e iban a beber unos niños que vivían en el bosque. Nos tenían aterrorizados. Bueno, vaya leyenda, porque eso es una leyenda evidentemente, pero cómo la memoria popular puede generar cosas que, en mi opinión, lo vemos luego en un guión de Hollywood y decimos, qué maravilla, ¿no? Los niños del bosque beben agua de la fuente de sangre, pero esto es en un pequeño pueblo de Tarragona, ¿no? Jordi nos escribe desde Tarragona, a ver si nos puede escribir diciéndonos qué pueblecito es ese. Sprom decía, los auténticos cazadores de vampiros todavía existen en la República Checa, se llaman Krusnik y permanecen como sociedad secreta. María Gómez, buenas noches, he estado en Rumanía en el año 1993, es decir, en tiempos modernos para el país, ya ha muerto Ceausescu, y aunque no, como se ve en las películas o la literatura, el vampirismo, sin las parafernalias de ajos y espejos, está presente sobre todo en las regiones interiores, donde los lugareños son muy cuidadosos en los rituales mortuorios. Por cierto, como curiosidad añadir que Vlad Tepes es allí un personaje tan venerado como aquí odiado. Para ellos el interés es más bien histórico, más que mitológico, como lo es para nosotros, por ejemplo, el Cito Pelayo. Un saludo de un oyente de hace años. Vamos a hacer una cosa. Yo creo que podemos poner un punto final, aunque con los vampiros yo creo que no existe el punto final, que seguirán incluso cuando ya no estemos nosotros, se seguirá hablando de estos casos y seguirán siendo lo que siempre han querido ser, inmortales. Pero yo me quedo con 2 detalles. Uno, que en Rumanía hay fervor incluso turístico por mostrar que Vlad Tepes, convertido en Drácula, gracias a la magia de la literatura, da una especie como de respiro económico. Todas las personas del mundo, o una gran parte, tienen eso desde niños, esa curiosidad, quieren ver Rumanía o conocen Rumanía. Seguro que si la asocian, la primera palabra es vampiro. Sin embargo, fuera de las grandes ciudades o de las zonas más turísticas, en el campo, en ese campo que describía Javier Arries y nos contaba de primera mano Álvaro Coromer, en ese campo rumano no les gusta que se hable de vampiros. El mito sigue siendo algo muy propio, que no se puede jugar con él. Y me quedo con otro detalle, esa dicotomía clarísima y sobre todo algo que a mí me impresiona. El valenciano Juan Gil Cabrera y Perellós, cuando, por lo menos según su testimonio, pasado Agustín Calmet, abren el ataúd de ese hombre considerado vampiro, estaba incorrupto y con la boca con sangre. Cuando en el año 2004 esos 6 campesinos, avanzando en la noche, van a hacer el exorcismo al Strigoi o Brucolaco Petre Toma, se haría la luz de la luna, la noche o la sugestión, pero aseguraron cosas que periodísticamente no dejan de ser interesantes. Tenía un ojo abierto, la boca llena de sangre, los brazos colocados de diferente forma y los pies llenos de barro.
y a las 2:22, que es una hora también como muy capicúe, muy vampírica, decimos adiós a nuestro querido amigo y excelente cronista Javier Arries, con el que queremos contar muchas historias seguro en esta nave del misterio. Muchísimas gracias, amigo, por tu trabajo. Creo que es al César lo que es del César, todo un hallazgo para todos los que aman, que son muchos, el mundo del vampirismo, descubrir que un primer Van Helsing fue español. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros en apenas unos segundos nos marchamos a un lugar, hay que decirlo, de actualidad pero también sombrío. ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3 en la SER. Nuevos amigos, esta noche de investigación, 2:23. Vamos a repetir desde contacto, Carmen, porque hoy tenemos un pack especial, camiseta y entrada de cine. Camiseta y entrada de cine de La Otra Hija, gracias a Vértice Cine, que nos ha enviado pues esos obsequios para que vayan a ver una película que ya me están diciendo por internet que es muy buena, con Kevin Costner, un divorciado que va a una granja, empieza a suceder todo tipo de fenómenos paranormales y bueno, que da bastante miedo. Iker, vías de contacto 27699, palabra clave Milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com y www.cadenaser.com para que dejéis vuestros mensajes segundo a segundo, que ya hasta tienen charlas y opinan sobre lo que van oyendo en el programa. Bueno, pues ahora vamos a charlar sobre un lugar que ha sido actualidad. Tenemos un documento, una voz, que es la elección de un sitio. Francisco Franco, se fija en un sitio como siglos antes se fijó, por ejemplo, y no muy lejos, Felipe II. Hablaban de la boca del infierno, el Escorial, y dijo aquí. Y se habló de alquimistas, de seguidores, de las más o menos mancias esotéricas, para elegir el lugar exacto donde instaurar el Escorial. Siglos después, Franco erigió un punto para una construcción siempre polémica y que ahora ha sido actualidad, pero que tiene sus secretos, muchísimos secretos. Un día figuróse que había dado con lo que precisaba. Por fin, el risco de la Nava, a 3 kilómetros de El Escorial, le pareció apropiado en todos los órdenes. Hermosura del sitio, magnitud, aspecto imponente y bravío, que recoge el ánimo a la meditación, mas no le afemina, cercanía de Madrid y fácil acceso. El Valle de los Caídos es actualidad y noticia, lo ha sido esta semana, mucha polémica, mucha disputa. ¿Por qué? Pues porque, según ha publicado la revista Interview, entre el 6 y el 9 de septiembre se han abierto una serie de tumbas, incluso delante de los familiares de 9 republicanos que al parecer estaban enterrados en una de las criptas de la Basílica del Valle de los Caídos. El gobierno, por su parte, dice que no es así, que lo que se está viendo es en qué estado se encuentran esas criptas, esas tumbas, para intentar recuperar algunos de esos cadáveres, pero que no se han tocado en ningún momento los restos óseos de los cuerpos. Ahí viene la polémica. Gente que opina que se está profanando tumbas en el Valle de los Caídos, y por otra parte el gobierno que se defiende diciendo que lo que se va a hacer es una restauración en esas fosas. Datos concretos. Vamos a dar algunos datos, algunos números. Hombre, todo el mundo imagino que conoce el lugar, aunque yo también creo que hay muchas personas que nunca han estado allí. Elementos para hacernos una foto mental ahora mismo. Pues es construido entre 1940 y 1958 en el paraje del Valle de Cuelgamuros. Se levanta según un proyecto de Pedro Muguruza y Diego Méndez. Es decorado, entre otros, con monumentales esculturas por Juan de Ábalos. Unos 20.000 presos republicanos, según algunas fuentes, construyeron la abadía, diciendo que allí se iban a enterrar tanto republicanos como nacionales que habían perdido la vida durante la Guerra Civil. El conjunto pertenece al Patrimonio Nacional desde 1957, año en que empieza a ser visitado por el público. Francisco Franco ordena su construcción, está enterrado allí, junto a José Antonio Primo de Rivera. También hay dispuestas en 8 capillas, una de ellas es la que se ha abierto ahora, restos de otras, según calculan, 33.872 personas. Hay algunos que dan datos exactos, otros hablan de 40.000 o más.
todos lucharon en la Guerra Civil Española. Sobre la basílica hay una cruz que se alza de 150 metros de alto, una de las cruces más grandes del mundo, que se puede ver incluso a 40 kilómetros de distancia. En la explanada se encuentra la entrada a una cripta que tiene 262 metros, se excavan 200.000 metros cúbicos y fíjate, decían que en la época se dio hasta una cifra que era lo que había costado, 1.000 millones. De la época. De la época. El nodo, hablado de la inauguración de este lugar, siempre se ha acompañado del término faraónico y quizá tenga mucho más que ver con el sentido profundo de este Valle de los Caídos que vamos a recorrer con otros ojos, los ojos de la investigación y, aunque parezca mentira, del misterio. Levantada como gratitud al Altísimo para recoger los restos de quienes dieron su vida por la patria, se alza la gran basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Su Excelencia el Jefe del Estado, en unión de su esposa, abandona el templo inaugurado en el 20º aniversario de la victoria y en el que se ha celebrado un solemne funeral. Bueno, pues el nodo, ¿no? También sintonía de un tiempo, evidentemente. ¿Qué ocurre? Que al transcurrir de las décadas van surgiendo trabajos con diferentes perspectivas. Hay algunos ya desde casi la mismísima muerte de Franco que hablan del Franco desconocido. Podéis opinar, claro que sí, yo creo que es un tema candente. Y si habéis estado en el Valle de los Caídos, y yo pediría, por favor, al margen de cuestiones meramente políticas, ¿no? Que son las que trata todo el mundo, no es porque no sean importantes, sino porque aquí nos gusta ir un poquito más allá. Sensaciones, ¿qué sensaciones os ha dado ese lugar? Me gustaría que lo contaseis en las vías de contacto. Pero como digo, desde el principio, desde que muere Franco, hay libros que hablan, por ejemplo, por qué Franco no fue masón, es uno de los clásicos, y luego van surgiendo otros trabajos como Franco Top Secret también, de Leste y Pedrero, y uno que tengo en las manos, La vida secreta de Franco, que apareció hace ya unos cuantos años, prácticamente un lustro. Lo escribían Ángel Gutiérrez y David Zurdo, El rostro oculto del dictador, y claro, muchos elementos de magia, mediumidad, esoterismo, masonería y también las claves ocultas, podríamos decir, de esta faraónica construcción. Pues nuestro carromato, que ha pasado por Valaquia, Transilvania, la zona de los Cárpatos, se convierte en una nave que planea por esa cruz gigantesca que nos contaba Carmen, esa inmensa cruz. Hay muchos secretos debajo de esa cruz, ¿verdad? David Zurdo, buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches, claro que hay muchos secretos, sí. Una alegría tenerte aquí, David, por cierto. Pues muchísimas gracias, por supuesto, yo encantado. David Zurdo, uno de los escritores reconocidos del mundo, no solo del misterio, bueno, sí, de todo lo que significa el misterio, de la investigación, nos ha legado historias maravillosas. Recomiendo encarecidamente, también lo hace nuestro compañero Javier Sierra, al que mandamos un abrazo, su novela 97 segundos, ahí lo dejo. Pero bueno, un libro diferente, un libro duro, un libro con Franco en la portada, Vida secreta. Empezamos el viaje. Yo no soy subterráneo, David, porque hay elementos que nos tienen que llamar la atención. Por ejemplo, tú pones en tu libro, en vuestro libro, no solo cosas interiores que la gente yo creo que no conoce, sino que esto iba a ser, por ejemplo, una pirámide, una gigantesca pirámide, en vez de la construcción que hoy todos hemos visto y visitado. Bueno, en realidad fue un proyecto que no tuvo directamente influencia de Franco. Lo realizaron tres falangistas que estaban en Madrid durante la Guerra Civil y que después le plantearon a Franco para llevarlo a cabo. Porque Franco, eso sí, tenía, nada más empezar la Guerra Civil, ya tenía la intención de crear un monumento a los caídos. Cosa bastante curiosa. Parece que lo tenía previsto desde antes de que hubiese los propios caídos, ¿no? Eso sí, antes habéis comentado que en el Valle de los Caídos hay muertos republicanos, restos de muertos republicanos y también nacionalistas, pero la idea de Franco era que solamente fuesen de su bando. Fue el general Moscardó, el famoso defensor del Alcázar de Toledo, el que le convenció de que también hubiese republicanos, porque ya digo, la idea de Franco original no era desde luego que los hubiera. Bueno, pues esa pirámide se diseñó quizá no para estar en el lugar actual donde está el Valle de los Caídos, en el Risco de la Nava, pero Franco realmente, por lo visto, nunca llegó a aceptar demasiado ese proyecto. Sin embargo, el Valle de los Caídos auténtico, el que está donde está actualmente, tampoco tenía una cruz en origen como símbolo supremo y colocado justo encima de la cripta, sino que lo que se pretendía era dejar solamente la forma piramidal de ese cerro que está, que está holadado para llegar a la basílica, y en la parte frontal, en lugar de simplemente una explanada enorme como hay ahora de 4 campos de fútbol, colocar un lago en forma de cruz, que también con todos los elementos que recuerdan un poco a lo egipcio, a lo herreriano, también en cierta medida.
Bueno, pues todo esto, la verdad es que nos da una idea de que toda esa mezcla de simbología, desde luego, está ahí presente, igual que lo está también en el Escorial, o en la cuestión curiosa. Hoy mismo he estado haciendo cálculos muy precisos sobre la relación entre la ubicación del Valle de los Caídos y del monasterio, el Palacio Monasterio del Escorial. Hay unas claves ahí que se pueden verificar incluso desde las alturas. Sí, además hoy en día con herramientas como Google Earth, cualquier persona puede colocar los medidores que tienen tanto de posición como de medir distancias y ver dos cosas curiosas, que son, primero, hay un eje que une el Valle de los Caídos con el Escorial y la cima del Monte Abantos, que lo curioso, para mí lo más sorprendente es que la desviación de la cima justo del Monte Abantos con el Escorial y el Valle de los Caídos está cifrada aproximadamente en 3 minutos de arco, que para que traducirlo en un lenguaje más o menos común, es que cada kilómetro se desvía más o menos 1 metro. Bueno, es imposible, pues vamos a decir prácticamente imposible, que la ubicación sea como contaba. Casual, ¿no? Que claro. Está perfectamente ordenado. ¿Por qué? Bueno, hay una pequeña anécdota, perdóname, de que Franco encontró ese lugar prácticamente pues ojeándolo, dando un paseo, pero también precisamente con el general Moscardó. Es totalmente imposible que localizándolo a ojo pues llegasen a ese punto. Yo creo que la ubicación tiene una relación directa de buscar ese parangón que Franco tenía con Felipe II y con lo pétreo, esas enormes construcciones de granito, que bueno, en el caso de Escorial son hacia lo alto, y en el caso del Valle de los Caídos son una gruta, una basílica horadada en la piedra de esos 262 metros, prácticamente la longitud del Titanic. O sea, digo, para que se vea un poco más largo que la Basílica de San Pedro, aunque no consagrado en su totalidad, para que no sea más extenso. Pues yo creo que esa era una forma más de buscar esa correlación que él quería ver, Franco, en Felipe II, y que prácticamente él en sus discursos hacía que los demás reyes, entre Felipe II prácticamente y ya su jefatura de Estado, como si no hubiesen prácticamente existido. Yo creo que Felipe II, un seguidor clarísimo, y podíamos hablar de eso, de la heterodoxia, una cara absolutamente ortodoxa y firme y oficial, y luego una pasión tremenda por los alquimistas, por la magia, por experimentos pagados a buen sueldo en el propio Escorial, por esa piedra. Y hablando de piedras, y hablando de Felipe II, resulta que Felipe II, y aquí hemos hablado de él, tuvo un ayudante, relojero, entre comillas, oficial, que algunos hablan de que era el auténtico Leonardo español, Juanelo Turriano. El mismo hombre que ideó autómatas sorprendentes, el mismo hombre que si veis a Toledo, amigos, Toledo siempre merece una visita, vais a ver que una de las calles principales es la del Hombre de Palo. El Hombre de Palo, que era el autómata de Juanelo Turriano, que aseguran que pedía limosna por él, tan mal vivía el pobre Juanelo, o que incluso podía agredir con un movimiento de maza a quien se portase mal, quizá no dando la limosna correspondiente. El gran genio Juanelo, hay trabajos maravillosos, por ejemplo, de Baltasar Magro, que ha estado aquí en este programa hablando de una sociedad secreta, seguidores, el círculo de Juanelo, como esos sabios herméticos, llenos de secretos, que servían al rey. Qué curioso, David, en tu libro lo vemos, en vuestro libro, que, y esto yo no me acordaba, en el Valle de los Caídos de repente aparecen piezas ciclópeas de Juanelo Turriano y por orden de Franco. Sí, son cuatro, bueno, pues digamos que columnas completamente rectas, quiero decir, son circulares, rectas, enormes, que estaban tiradas en una cantera, no se habían utilizado para nada. Hay quien cree que posiblemente pertenecían a un sistema para abastecer de agua a Toledo, pero no se ha podido confirmar. Y esas 4 piedras se llevan hasta lo que se llamó el artilugio de Juanelo, que quería alimentar de agua del Tajo a Toledo y que fue siempre un proyecto inconcluso. Parece ser que podrían pertenecer a ese sistema, pero ya digo que está sin confirmar. Y entonces se llevan al Valle de los Caídos, se llevan a la carretera que asciende hacia la Basílica. En un principio se considera que van a estar colocados justo delante de la entrada a la Basílica, que eso claro nos recuerda clarísimamente también por la relación con el Escorial, ese templo de Salomón y esas columnas de Jaquín y Boaz que son pues la entrada, ¿no?, de ese templo. Pero Franco en persona dice que no se coloquen justo en la entrada, sino que se dispongan en la subida hacia la Basílica. El por qué quiso separarlas, quizá, bueno, porque podía ser demasiado notorio, ¿no?, la simbología masónica. Pero bueno, al final están ahí y cualquier persona que vaya al Valle de los Caídos, no actualmente, que no se puede entrar. Ahora os contaré si queréis un pequeño truco para poder entrar. Yo estuve en agosto, pero no se sé puede. Si es muy recomendable decirlo por la radio, a ver si luego... No, es un... que hay ahora casi como que no. Es un truco legal y además que creo que se puede ejercer con todo el derecho. Pero que pasas por esa carretera de hormigón, una carretera eterna, es la misma exactamente, no está asfaltada, es la misma que se hizo en su momento, y están esas 4 enormes piedras
que están colocadas, son dos igual de altas que otras dos de ellas que están en los extremos son un poquitín más bajas, y están colocadas ahí como una especie de pórtico, ¿no?, a la entrada a ese lugar tan sumamente extraño. Desde 1953 están allí. Hay muchas personas que ahora nos escuchan que quizá no tienen por qué saberlo. Además, uno de los libros clave, perseguidor de la masonería, pero muy versado en masonería, era un libro que escribió Franco con seudónimo, Joachim Bohr, si no me equivoco, Masonería, una joya, un clásico. Hay un interés especial. Antes de aprender más cosas, podíamos tener una mini guía. David, si alguien mañana, por ejemplo, no por esta polémica, sino por otro sentido, yo creo que sería hasta mejor, ¿no?, va al Valle de los Caídos, aparte de ver estas extrañas piedras de Juanelo Turriana, todo un mago de la antigüedad, ¿en qué tiene que fijarse para darse cuenta de que ese sitio es especial, distinto, hasta misterioso? Bueno, yo creo que solamente el poder entrar en la basílica y ver cómo está construida, cómo está iluminada, cómo penetra la roca, el momento en que se llega al altar mayor, que es bueno, toda la zona es circular, el altar es circular, tiene dividida unos escalones que suben, que tienen, bueno, pues por supuesto una simbología, 4 escalones, 3 escalones, lo físico y lo divino, y sobre todo yo creo que esa cruz de enebro, muy poco labrada, que emula el árbol de la ciencia, el árbol de la ciencia del jardín del Edén, incluso también de la Jerusalén celestial después de la Apocalipsis de San Juan, que de hecho los tapices que también cuando se está entrando en la basílica son tapices con motivos del Apocalipsis. Yo creo que solamente ver esa penetración en la roca y esos elementos tan oscuros, tan terroríficos, creo que dan una idea de que ahí, desde luego, lo que no había es precisamente afán de luz, sino todo lo contrario, de ocultar y quizá de buscar esa protección de los muertos, mítica un poco, ¿no?, que parece que desde las culturas antiguas siempre se ha hecho. Muchos amigos ya nos escriben hablando de esa sensación de oscuridad, de densidad, de esas figuras encapuchadas. ¿Qué se buscaba, Santi? ¿De dónde viene eso? Pues la verdad es que llaman poderosamente la atención, porque según vas entrando, te vas encontrando unas figuras encapuchadas, no se les puede ver el rostro, no se les puede ver los ojos, y realmente no son ángeles, no son santos, son manes, son espíritus protectores de guerreros caídos. Realmente hay una intencionalidad pagana, pero justo cuando llegas a donde está esa cruz de enebro, hay una figura que es impresionante. Son 4 las estatuas de ángeles. Sí, son los 4 arcángeles, pero uno de ellos es un poco raro. Efectivamente. Ese es Azrael, el ángel exterminador, como la sociedad secreta de la que hablábamos la semana pasada. Ponen los pelos de punta el nombre, De hecho, no es una figura cristiana, es una figura más del Antiguo Testamento. Es el ángel que llevaba las almas a presencia de Dios Padre para ser juzgadas en la tradición hebrea. Pues esa estatua es la única que no muestra el rostro. Y me acuerdo que hace unos años, precisamente para un reportaje de Cuarto Milenio, estuve con David allí, y hablando, no vamos a decir con quién, pero con una persona que trabaja por allí, me comentó un pequeño secreto y me dijo, no te lo vas a creer, pero bueno, como trabajas en estas cosas, yo te lo digo, algunas noches la estatua de Azrael canta. ¿Y a qué se refería exactamente, Santi? ¿Que había sonidos en esa zona? Que había una melodía que parecía un canto salido de una voz humana que emanaba cuando hacían la ronda nocturna, y emanaba de la zona donde estaba precisamente la estatua de Azrael, a la que parece ser que buena parte del personal le tiene especial respeto, eso teniendo en cuenta que toda la imaginería que hay allí es bastante impresionante. Es muy impresionante. Y cuando una persona entra allí, aunque no tenga ni idea de arte, me refiero por ejemplo a niños que enseguida conectan con la sensación de un sitio, yo he visto, ¿verdad?, niños como que se sobrecogen. Es un lugar que suena casi a algunas de esas simbologías tan poderosas, tan guerreras y al mismo tiempo tan misteriosas y tan del ultramundo de algunas construcciones nazis. Totalmente, Iker, por supuesto que sí. De hecho, no solamente eso, es que ya hubo un proyecto incluso muy parecido al de Albert Speer, el arquitecto de Hilder, para hacer también un Madrid prácticamente faraónico completo, que iba a llegar desde más o menos donde está el puente de los franceses hasta el Escorial,
y un proyecto que culminaría en el año 2000 si se hubiese emprendido. ¿Qué es el proyecto? El proyecto de Nuevo Madrid. Un Nuevo Madrid, igual que también el Nuevo Berlín o Germania, ¿no? El de Albert Speer. ¿Cómo iba a ser? Dibújalo un poco, David. Sí, pues iba a ser primero un Arco del Triunfo muchísimo más grande y mucho más pintoresco, por cierto, que el que actualmente hay en la entrada a la Moncloa, y después simplemente la construcción de nuevos palacios, de nuevas dependencias estatales, y también la creación o la extensión de la ciudad de Madrid hacia esa región, que terminaría precisamente en ese monumento a los caídos, ese monumento nacional a los caídos, que es el que actualmente conocemos, que sí se llegó a construir. O sea que tiene que fijarse el público que vaya allí, con esos ojos del misterio y de la investigación, tiene que fijarse igual en cosas que pasan desapercibidas. Es como si hacemos aquí, claro, una visita al Escorial. No nos vamos a fijar en lo que precisamente pone en el folleto, sino en lo que no cuenta el folleto habitualmente y que puede ser clave. Piedra, sensación de densidad pétrea muy parecida a la del Escorial, juegos de luces y sombras, esas figuras, esos elementos generan una especie de ambiente especial. Yo no sé si ha quedado por escrito o se sabe por qué exactamente eso así y qué se pretendía generar. Lo que sabemos es que en todas las criptas del arte, desde las maravillosas, por ejemplo, de Lérida, del ábside de San Clemente, Santa María de Taúl, se sabía que la luz escasa era para postrarse ante el poder de Dios, sentirse uno muy pequeño y sobrecogido. De otra forma no es posible. Más elementos para el buscador del misterio en este lugar. Un elemento que no es interno, sino que es externo. Otra cosa también curiosa, que también se puede medir con herramientas como Google Earth, es que el monasterio del Escorial, volviendo siempre a esa referencia con el Escorial, teóricamente se iba a construir para que las cuatro esquinas del monasterio estuviesen orientadas hacia los 4 puntos cardinales. Bueno, es algo parece lógico. Pero se dio un giro de 16 grados, que tampoco se sabe muy bien por qué justamente 16 grados, pero que hace que no esté orientado perfectamente pues según esa dirección norte-sur o este-oeste. El Valle de los Caídos, la parte trasera, la de la basílica, no, la de la que da a la hospedería y al convento benedictino, tiene también una inclinación de 16 grados, curiosamente la misma que tiene el Escorial. Y claro, 16 grados uno puede pensar que puede significar, pero si utilizamos la numerología, a la que por supuesto Felipe II y sus cabalistas, astrólogos, etcétera, estaban muy versadas en ella, el 6 más el 1 suma 7. Nosotros podemos decir que 16 grados es el 22avo de la circunferencia completa de 360 grados. Y ese 22 dividido por 7 no deja de ser el número pi, que tiene relación, por supuesto, con el círculo, y que igual que la basílica de Valle de los Caídos es también circular, es más profana, más pagana que religiosa o que cristiana, bueno, pues ese círculo, ese sentido del número pi, también da un poco la sensación esa de la unión con lo divino y con lo perpetuo, lo eterno, lo que no termina, como el círculo. Son elementos que muchos amigos pueden decir, bueno, qué complicados, que parece ser que la arquitectura que sigue unos parámetros o códigos que nos parecen increíbles y que luego grandes ciudades del mundo, Santi, se han manejado, algunas ciudades tan famosas como Washington y otras, se han manejado por parámetros como se comenta David Zuedo, y que luego los investigadores a los que no creían lo han demostrado matemáticamente, y estaba ahí unas proporciones mágicas que los diseñadores conocían perfectamente, pero yo no sé si con el caso del Valle de los Caídos tampoco lo contaron, tampoco se hizo público todo esto. Y es cierto, todos tenemos en la mente por lo reciente pues el caso del Washington oculto que nos ha descrito en su novela tan magníficamente Dan Brown. Hay un Londres oculto, hay cosas, por ejemplo, como la aguja de Cleopatra, un obelisco egipcio que está justo al lado del Támesis, que no están colocadas donde están ni en referencia a otros monumentos porque sí, y hay una serie de relaciones que se podrían explicar y que sería ahora mismo muy prolijo. Es decir, no estamos hablando de un fenómeno aislado ni de una elucubración rara, estamos hablando de una constante, porque básicamente esto sucede además, pasaba en el Berlín que tenía proyectado Albert Speer, pasaba en el Valle de los Caídos, pasa en los fundadores de los Estados Unidos y pasa en el Londres victoriano, sobre todo en aquellos momentos históricos en los que alguien quiere crear un imperio que dure para siempre, y parece que esos mismos rituales se van calcando. Están haciendo una nación poderosa, que en el caso de Estados Unidos estamos en pleno momento victoriano, en el caso de Londres en que prácticamente el dominio británico se extiende por todo el planeta, y estamos hablando de dos sociedades de corte fascista, en el caso de Alemania y en el caso de la España de Franco, que pretendían un
un empuje nuevo, nacionalista e imperial, que pretendían asegurarse de esa forma, ¿no? Pueden pensar algunos amigos como que Franco tenía esa conexión. Felipe II se ha descubierto y se han hecho muchos tratados, pero Franco también. Vamos a dar algunos datos. ¿Qué opina nuestro público? ¿Ha estado en ese lugar? ¿Qué sensaciones tiene? ¿Qué piensa? María del Carmen Iglesias nos decía: al entrar en la Basílica del Valle de los Caídos noté tal frío que tuve que salir casi de inmediato. Beatriz nos comentaba: yo he estado en el Valle de los Caídos y me encantó, además de que me dio una gran paz cuando pasé. Me parecía como si ahí no me pudiera pasar nada malo. Tony Pérez: ¿la Hermandad del Valle de los Caídos es algún tipo de sociedad secreta? Hermandad del Valle de los Caídos, yo primera vez que lo escucho. Yo también. Bueno, David también. Si no lo saben Santi ni David, Javier, que todavía sigue por aquí, tampoco, ¿verdad? Pues yo creo que es difícil que ellos no lo sepan, desde luego. A lo mejor en alguna novela aparezca algún día. Creo que el Escorial, el Valle de los Caídos y su palacio hacen una línea recta geográfica perfecta. Sí, si utilizamos, te digo, la cumbre del Montamantos, porque claro, necesitamos 3 puntos para buscar una colinealidad, porque si no, 2 puntos obviamente se pueden unir siempre, claro. Jaime desde Alicante: el Valle de los Caídos me produjo sensación de ser un lugar de poder tremendo, aturde, se respira una triste tranquilidad. Billy Bob: ¿perteneció Franco a la misma sociedad secreta a la que pertenecía Hitler? Seguimos con algunos mensajes más y ahora comentamos, si queréis en titulares, las claves del Franco esotérico. Daniel desde San Francisco: los ángeles encapuchados que hay en la cueva dan muy mal rollo. El lugar en sí desprende malas vibraciones. ¿Qué mensajes tan distintos de uno a otro, ¿eh? Lugar de paz, de maravilloso, y lugar de malas vibraciones para otros. Javi Martínez: estuve en el Valle de los Caídos y me sentí muy mal. La sensación era de frialdad e incomodidad. Chus nos comentaba: hola equipo, gracias por estar en nuestras vidas todos los fines de semana. El Escorial es un lugar de poder igual que la ermita de San Bartolomé, el cañón del río Lobos y por supuesto el Escorial. Nos pueden seguir dando opiniones, Iker, en las vías de contacto milenio3 con número @cadenaser.com, www.cadenaser.com, y también 27699, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes, que sorteamos 4 entradas y 4 camisetas de la película La otra hija. Vida secreta de Franco, rostro oculto del dictador, Franco Top Secret, libros que hablan de ese otro lado muy poco conocido. David, Santi, ¿podéis dar a nuestros amigos una serie de claves, de códigos? Porque esto sobre todo se publicó hace un lustro, hubo mucho interés, como todo en los temas del misterio va y viene, y yo creo que para entender lo que pasa en el Valle de los Caídos y para enraizar algunos códigos, es bueno saber que Franco tenía también otra cara, ¿no? Franco, por ejemplo, ese Franco protegido por fuerzas superiores que creían en Marruecos, cuando estuvo destacado allí, que esa baraca que llaman ellos, estrella vamos a llamarlo, esa protección que él la tenía, que Franco quiso ser masón, es algo que está confirmado, que intentó ser masón, cosa que además en su momento no era tan extraña como después él mismo, por culpa precisamente de Franco, hay una imagen de la masonería distorsionada seguramente hoy en día, en España al menos, pero él lo quiso serlo, y en una logia que además era de militares. Su propio hermano dicen que fue uno de los que intentaron evitar que entrase en eso, que era un hombre en absoluto religioso, pero que por su matrimonio con Carmen Polo y por cuestión política posterior, pues se acopló a ello y al final acabó yendo bajo palio, pero que era un hombre poco religioso. Un elemento que es muy interesante y que sorprende y que mucha gente no lo conoce. Yo hago un poco aquí de eso de la baraca, que en los países, sobre todo el norte de África, es estar con ángel, estar bendecido respecto, por ejemplo, a las balas del enemigo. Parece que muchos amigos se lo tomaban a guasa y que luego, como ocurría a Hitler, dijeron, algo tiene que pasar con este hombrecillo, que así aparece en algunos informes, por cómo se salva de las balas. Cuentan libros de importantísimos historiadores que Franco, como conocedor incluso de esa baraca, que yo creo que es mi responsabilidad, hacía algunas acciones arriesgadas personalmente, convencido de que no le iban a dar. Bueno, sí, bueno, hay un caso muy famoso que es justamente antes de estallar la guerra civil, envía a la República unos agentes a Canarias para asesinar a Franco. Lo tienen en el punto de mira, lo pueden matar y de repente uno de ellos, pues no, el que tenía que disparar no dispara. Y después esta persona pues decía que en ese momento sintió como la necesidad de no matarle, pero es que lo podía haber matado sin ningún problema y además autorizado por el gobierno en aquel momento.
Es que además la estancia de Franco en África marca mucho su vida. Ten en cuenta que todos los africanistas estaban muy en contacto con la sociedad marroquí de la época, en la que la magia era algo cotidiano y en la que prácticamente podían ver y palpar a diario los resultados de esa magia. Es célebre las consultas que hacía a Mérsida, aquella bruja medio marroquí, medio europea. Franco consultaba con esta vidente. Sí, y de hecho, en aquel reportaje incluso conseguimos algún testimonio de la época, ¿no? Y incluso el símbolo máximo de su reinado, por decirlo de alguna manera, el Víctor, ese anagrama, viene de allí. Viene de otro personaje, un judío sefardita, Corintio Haza, que era cabalista, experto en esoterismo, etcétera, etcétera, y que le diseña un amuleto, le diseña un talismán para que su cruzada tenga éxito. Y efectivamente sus propios colaboradores al principio no saben de dónde sale aquello, pero efectivamente durante los 40 años del régimen se vuelve un símbolo absolutamente omnipresente. Podríamos concluir, por lo tanto, con que Franco, que manejó con mano de hierro los designios de España durante casi 40 años, creía, aunque de forma oficial no se hacía público, en toda una serie de elementos mágicos. No en vano hay que pensar que su propia mujer es la que encarga la primera investigación oficial de las caras de Belmez, por ejemplo, y no hay que olvidar que él mismo pasó horas y horas trabajando en un libro para atacar, pero conocer, y parecía que conocía muy bien, la masonería. Y un libro que se convirtió en pequeño bestseller de su tiempo. Estos elementos están ahí. Estos elementos demuestran que hay una vida secreta, una vida oculta. Se habla de subterráneos, de pasadizos, quizá leyenda, David o no, de zonas muy poco conocidas del propio Valle de los Caídos, donde puede haber más secretos. ¿Parte de leyenda o no? No, bueno, es que de hecho muy poca gente sabe, ya sin hablar de leyenda como tal, que la basílica, justamente donde está la zona de los bancos donde la gente escucha misa, debajo hay unas tapas. Yo he estado allí, digamos allí mismo, debajo, y hay una instrumentación científica con medidores, por ejemplo, de inclinación, de gravedad terrestre, de marea terrestre, instrumentación incluso extranjera, no solamente española, y que es curioso porque registran, por ejemplo, en el entierro de Franco, en el 75, se produjo un movimiento de toda la montaña por la cantidad enorme de gente que estaba allí, que quedó registrado como el mayor que se ha movido, porque es que es la zona más estable de toda España, posiblemente de Europa, donde se hacen los que se controlan los gravímetros de toda Europa, en la zona precisamente de Valle de los Caídos. Precisamente, has dicho, pues también es curioso, otro curioso, elemento más, ¿no? Por eso, pero claro que hay túneles, claro que hay lugares extraños. Bueno, la verdad es que es un complejo tan enorme y tan opresivo, tan sumamente extraño, con tantos números muy concretos y extraños que están siempre asociados a cosas. Por ejemplo, los 22 metros de altura justamente del túnel. ¿Por qué esos 22 metros? Antes hablábamos también del número 22, ¿no? Con el 22 séptimos, en la antigüedad, pues el número pi. Bueno, pues todo esto, desde luego, que hace que haya muchísimos elementos. Quizá, yo no sé si Franco creía en ellos o los utilizó un poco como Hitler también en su beneficio, para siempre estar atento a todo el mundo, ¿no? Al que era más creyente, pues le daba lo que quería, a los que eran requetés, pues lo que querían, o sea. Yo creo que al final, porque Franco él mismo incluso reconocía que no era, en una frase que es célebre de él, decía que el movimiento suyo no era ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro. Que es un poco como decir, bueno, ¿qué quieres decir entonces, no? Porque bueno, él unificó hábilmente todos los símbolos todo en su favor, que estaban bastante enfrentados entre sí. Vamos a acabar con esos mensajes, y me gusta mucho que hayamos salido de las arenas políticas tan convencionales, ¿no? Tan evidentes para muchos. Hay otra forma de ver estos lugares, y yo estoy seguro que después de lo que han contado nuestros amigos, va a haber marea de personas que, en vez de preocuparse tanto de las tumbas y demás, que está muy bien, irán a ver a ese ángel exterminador y la sensación que tienen. Y eso siempre irán a ver está cuando muy bien. Les dejen, ¿eh? Bueno, cuando les dejen, claro. Porque ahora está cerrado, ¿no? Sí, pero bueno, dejémoslo ahí, porque si no, David, no, luego... No, es legal completamente, ¿eh? Todos los días a las 11 de la mañana se celebra una misa. Y a esa misa se puede acudir, solamente hay que decir que uno va a la misa. La Guardia Civil te avisa que si te pillan fuera de la misa te multan. O sea, que es curioso, ¿eh? Que parece el mundo al revés un poco. Pero se puede entrar, y además encima no hay que pagar entrada, porque uno va a un oficio religioso. Ya pensaba que, conociendo a mi equipo, me iban a empezar a decir cosas de levanta la valla, tira el no sé qué, porque lo conozco. Y en fin, oye, pero David con permisos, David, bueno, ya. Si no, pero ya en nos fin, hubiéramos metido en algún lío. En fin.
Tony Pérez nos dice: la Hermandad del Valle de los Caídos es una asociación de carácter civil que acepta la primacía de los valores espirituales y el sentido cristiano de la vida. Manolito desde Huelva: no es la Hermandad del Valle de los Caídos, es Amigos del Valle de los Caídos. No es lo mismo ser amigo que hermano. Bueno, pero es que ya cuando ponen palabra hermandad, ya todo el mundo se queda, ¿no? Como que da un poco miedo. Yo estuve hace 2 años y me sentía agobiada, triste, pero reconozco que impresiona y que es digno de conocer. Eduardo nos decía: hola milenarios, la Hermandad del Valle de los Caídos no es más que una asociación de amigos del Valle. También se denomina así al grupo de frailes de la abadía. Pero es muy interesante porque teníamos una duda, nos hemos quedado 3 especialistas que hay aquí en temas ocultistas. Hermandad del Valle de los Caídos, suena también a novela, no lo conocíamos, hemos sido sinceros, porque es muy típico en otros ambientes que alguien diga, sí, esto lo conozco, pero son los oyentes los que de inmediato nos salen con la respuesta. Javier Almenar desde Valencia: el Valle de los Caídos es, junto con el Monasterio del Escorial, una de las primeras maravillas del mundo, y si estuviera iluminado como la Torre Eiffel, 20.000 bombillas, 352 proyectores de 1.000 vatios cada uno y 4 reflectores de neón de 6.000 vatios cada uno que giran, sería sin duda la primera maravilla del mundo. Como que no nos vendemos muy bien. Hombre, no nos vendemos muy bien, pero primera maravilla del mundo. Un amigo que había recorrido... Hay que tener en cuenta que es una sepultura, también vamos a... Y arquitectónicamente hablando no tiene ningún valor, cualquier arquitecto lo puede decir. Está al lado del Escorial, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Que decía que un amigo suyo que había recorrido muchos países, que era posiblemente la construcción más grandiosa del siglo XX. Bueno, pues es un misterio, incluso la propia frase del amigo. Pues sí, vamos a ver si nos llegan más mensajes. Nos preguntan también sobre los objetos sagrados, si se han buscado, claro, si se han buscado en el Valle de los Caídos. ¿Pero objetos sagrados de qué tipo? Que buscaban los nazis. ¿En el Valle de los Caídos? No, en el Valle de los Caídos no, porque además es que se empezó a construir en el año 40, se da... O sea, que serían nazis ya infiltrados en España. En el Escorial sí, Himmler, hay fotos de él en el Escorial, pero en el Valle de los Caídos era todavía algo que se estaba empezando a construir. Óscar desde Madrid nos decía: mi amigo Jorge y yo cogimos carretera y aparecimos a las puertas del Valle de los Caídos sobre las 12:30 de la noche. A los 15 minutos nos marchamos con sensaciones terribles. Bueno, en fin, también hay mucho sufrimiento ahí, ¿eh? Hay libros maravillosos como el de Daniel Sueiro, Cómo se construye el Valle de los Caídos. Hay historias de auténtico esclavismo y de sufrimiento, quizás se pueda sentir. Lo que hemos sentido es información nueva. David Zurdo, como siempre, amigo, muchísima suerte en todos los proyectos, te veremos muy pronto. Pues muchas gracias. Muchas gracias, David, de verdad. Luego, en la tercera hora, viene amigo de Santi. Bien amigo de Santi. De esos extraños que hacen cosas raras, publican libros. Vienen 2 cosas, vienen muchas cosas. Viene amigo de Santi y viene La Voz de las Sombras. En una edición especial. Sí, sabéis que La Voz de las Sombras viene y va con un curioso bandolero niño o bandolero joven español que causó pavor en esta ciudad sobre todo. Todo eso y mucho más después de las noticias, con un sinfín de cosas que os van a sorprender. Continúa el viaje de Milenio 3 en la SER.